Vamos a hablar algunos aspectos importantes sobre emergencias hiperglicémicas, especialmente de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, arranquemos como con las particularidades y con algunos aspectos importantes. Las dos complicaciones metabólicas más graves de la diabetes mellitus son las mencionadas y especialmente la cetoacidosis diabética genera más de 500.000 días de hospitalización al año contados entre todos los pacientes que consultan en sistemas de salud que llevan datos epidemiológicos estrictos, con un costo anual estimado directo e indirecto de más de 2.400 millones de dólares. Y aunque empezamos hablando de la cetoacidosis diabética, pues no debemos olvidar que implica mayor mortalidad del estado hiperosmolar hiperglicémico, aunque los signos y los síntomas no sean tan estridentes como bien lo son los de la conocida cetoacidosis diabética. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, genera una gran cantidad de días de hospitalización, genera gran cantidad de coste, y en los países de Latinoamérica en los que estamos, obviamente esos valores pues los tenemos desconocidos. Sin embargo, sabemos que es una causa común de ingreso a los servicios de medicina crítica y cuidado intensivo y a los servicios de emergencias. Este cuadro habla de los días de cuidado y de las altas, y nos damos cuenta que de forma importante los trastornos endocrinos y metabólicos tienen un puesto privilegiado, y en el recuadro verde encontramos los días relacionados con las alteraciones que hemos mencionado, con la cetoacidosis diabética del estado hiperosmolar hiperglicémico. Así que por encima están trastornos musculoesqueléticos, genitourinarios, trastornos psiquiátricos, intoxicaciones, problemas respiratorios, digestivos, algunas no clasificados, y los circulatorios, por supuesto, están en el primer lugar. Las hospitalizaciones por cetoacidosis diabética en Estados Unidos han aumentado un 35% desde el 96 hasta el 2006 y siguen en aumento. Por supuesto, conocemos que es un problema de salud pública para los norteamericanos, la obesidad y el síndrome metabólico. En Latinoamérica tenemos una tendencia también creciente. Tenemos unos 136.510 casos de diagnóstico primario de cetoacidosis diabética, más que para diabetes mellitus inclusive, y sobre todo porque muchos de los diagnósticos de diabetes mellitus pues se asocian precisamente al debut que se genera con cetoacidosis diabética. La edad promedio en general de menos de 18 años que debutan con cetoacidosis es un 18, de los 18 a los 44 un 56%, y de los 45 a los 65 un 24%. Es claro que en muchos casos, y que incluso en las 3/4 partes, es mucho más frecuente la asociación de diabetes tipo 1 y cetoacidosis. De hecho, la cetoacidosis es el trastorno hiperglicémico más común en la diabetes tipo 1, pero no es exclusivo. Algunos pacientes con diabetes tipo 2 también desarrollan cuadros de aumento en la cetonemia y una acidosis metabólica que nos los va a categorizar pues en una cetoacidosis diabética. Así que el 34% de los pacientes, de acuerdo a un artículo publicado que no es tan reciente, pero que quizás es del autor más reconocido que escribe en el Diabetes in Care, que es el doctor Kitapchi, pues pone estos datos en consideración, que estamos absolutamente seguros que corresponden a la realidad. La mortalidad en la cetoacidosis diabética en adultos sanos supone aproximadamente el 1%, y en algunos adultos con comorbilidades el 5%. Yo sé que es discutible, la pregunta sería, ¿cómo me vas a hablar de un adulto sano si es una persona que ya debería tener diabetes? Y la diabetes depende si es tipo 1 o tipo 2, y por supuesto el manejo podría tener también algún tipo de riesgo cardiovascular. Vamos a dejarlo no en sanos y en comorbilidades, vamos a dejarlo en una diabetes adecuadamente controlada o recién diagnosticada, relacionada con alguien que ya pueda tener complicaciones macro y microvasculares asociadas a la diabetes. Entonces la mortalidad global puede estar aproximadamente en el 5%, mientras que la del estado hiperosmolar hiperglicémico puede llegar hasta el 20%. Es importante que eso lo tengamos de manifiesto, y aunque la mortalidad no es muy alta en la cetoacidosis diabética, los pacientes que no pueden ser manejados de forma apropiada, pues esta mortalidad podría ser mayor en lugares donde no tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento con gases arteriales
donde no sabemos hacer una adecuada reanimación con volumen, o en pacientes que la mortalidad aumenta, por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes, que tienen complicaciones macro y microvasculares, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica y en terapia de reemplazo renal, la reanimación con líquidos es un reto, porque no se puede y no se debe utilizar la misma cantidad de líquido. Y cuando estamos, por ejemplo, en lugares donde no se pueden hacer algunas terapias, como terapia de reemplazo renal continua con hemodiafiltración venosa continua en pacientes que necesitamos una reanimación adecuada, que tienen acidosis metabólica severa y que están con una inestabilidad hemodinámica importante, que podrían ser eventualmente candidatos a este tipo de terapia, pues obviamente podemos pensar en que los valores de mortalidad se pueden ver aumentados. Hay algunos factores de mal pronóstico y mortalidad que se asocian a la cetoacidosis. El origen de la descompensación, generalmente muchos de ellos, además de el debut, se relacionan precisamente con cuadros infecciosos y obviamente con el desarrollo de sepsis y choque séptico. Las edades extremas, las comorbilidades, el hecho de tener alteración grave del estado de conciencia y el tener signos de bajo gasto e hipotensión se relacionan con un pronóstico ominoso. En estado hiperosmolar hiperglicémico no hay estudios basados en poblaciones y la tasa estimada de admisiones es menor que la de cetoacidosis diabética, generalmente menos del 1% de todos los ingresos por diabetes mellitus y por emergencias hiperglicémicas. Es más común en pacientes mayores de 65 años y la mortalidad es mucho mayor. Yo quiero que esto quede muy claro porque es que la cetoacidosis suele ser muy estridente. Pacientes que suelen tener cuadros bien interesantes de acidosis metabólica clara, incluso una respiración rápida y profunda, pacientes que tienen un cuadro muy florido, mientras que los pacientes con estado hiperosmolar a veces no son tan evidentes. La mortalidad puede llegar hasta el 20%, ya lo habíamos hablado, y está asociada principalmente con las comorbilidades y con algunos trastornos que a veces no son bien afrontados y bien manejados, como los problemas del sodio, las disnatremias, que a veces pues, pueden ser importantes. Muy bien. Entonces, para el manejo de la cetoacidosis diabética, vamos a hablar de algunos principios fundamentales. La fisiopatología de la cetoacidosis diabética está relacionada precisamente con algunos aspectos importantes. Los pacientes que se encuentran generalmente diabéticos tipo 1, como lo habíamos dicho, podría llegar en un momento determinado a reducirse completamente la producción de insulina en las células islote del páncreas. Eso puede ser por disminución de la efectividad, por incremento de hormonas contrarreguladoras que provocan hiperglicemia y cetosis, como las catecolaminas, el cortisol, el glucagón y la somatotropina. Cuando esto ocurre, independientemente de los valores de glucosa en sangre, definitivamente la falta de disponibilidad de glucosa circulante, perdón, de insulina circulante, porque glucosa va a haber de sobra, la falta de insulina circulante va a generar incapacidad de que sobre los receptores tipo GLUT pueda haber paso de glucosa al interior de la célula. Entonces el mecanismo será hacer gluconeogénesis, obtener glucosa a partir de precursores no carbohidratos, y por supuesto uno de los principales serán los lípidos, a partir de los cuales se iniciará la cetogénesis, que esa es la fisiopatología en general. Entonces el efecto de la insulina bien conocida es sobre los receptores de insulina generar apertura de los canales tipo GLUT y obviamente generar ese transporte al interior de la célula. Eso es lo que va a facilitar obviamente la utilización de la glucosa y el efecto de la insulina sobre los receptores. Ustedes saben que en la diabetes tipo 1 hay una destrucción de las células islote y que prácticamente no hay producción de insulina ni la posibilidad de que se genere actividad sobre el receptor. En la diabetes tipo 2 lo que ocurre es que hay una resistencia periférica a la acción de la insulina sobre los receptores y a la activación de los receptores tipo GLUT. Entonces, básicamente, eso es lo que suele suceder. Entonces, ¿por qué hay hiperglicemia? Porque hay un aumento en la gluconeogénesis como consecuencia de la falta de ingreso de glucosa al interior de la célula. Hay una glucogenólisis acelerada y hay alteración en la utilización de glucosa por los tejidos periféricos. Hay una resistencia transitoria que se suma a la previa que se da por la diabetes. ¿Y por qué hay cetosis y por qué hay acidosis? Entonces es muy interesante conocer esto que bien deberíamos conocerlo. Entonces la liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo es el paso fundamental que se ha asociado precisamente a esa gluconeogénesis. En oxidación hepática
y conversión de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a ser especialmente el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, pues la acetona no produce, obviamente, el aumento de hidrogeniones. Entonces, el principal protagonista de la acidosis metabólica que se genera es el beta-hidroxibutirato, no es una acidosis hiperlactatémica. Entonces, básicamente, cuando hacemos el estudio o cuando hacemos la aproximación con los gases arteriales, independientemente cuál sea la teoría ácido-básica de su preferencia, si le gusta utilizar Henderson y Hasselbalch, da respuestas. Generalmente es una acidosis metabólica de brecha aniónica elevada y obviamente en un paciente hiperglicémico la posibilidad más alta es que se trate de una cetoacidosis diabética. Y si le gusta la teoría físico-química de Stuart, entonces también podemos encontrar un aumento en la diferencia de iones fuertes que puede explicar lo que está ocurriendo. Sin embargo, pues tratar de buscar la presencia de cuerpos cetónicos es mandatorio. Quizás la tercera sea una de las cosas más importantes que nos tenemos que llevar a casa de esta conversación que estamos llevando a cabo. Y es que en presencia de insulina, una enzima que se llama la beta-hidroxibetametilglutaril coenzima reductasa, que es inhibida, pues inhibe a su vez la producción de cuerpos cetónicos. Por supuesto, se genera inhibición de la producción de beta-hidroxibutirato y de acetoacetato, terminando con la cadena, con el ciclo que va a generar acidosis metabólica. Entonces recuerden que el manejo fundamental de la insulina en la cetoacidosis diabética no es corregir la hiperglicemia. Por supuesto se hace, por supuesto hay que hacerlo, pero el tratamiento en particular es inhibir la producción de cuerpos cetónicos y la administración de insulina tiene ese propósito. Es la razón por la que se explica que cuando los pacientes tienen glucometrías o glicemias menores de 250, nosotros continuamos con la infusión de insulina, porque es que lo que utilizamos o lo que buscamos para poder suspender las infusiones de insulina va a ser la corrección en la acidosis metabólica, tener valores de bicarbonato adecuados y no va a hacerlo por valores de glucometría. Creo que desde la fisiopatología ese quizás sea uno de los aspectos más importantes. Básicamente, esto es lo que suele suceder cuando hay insuficiencia o ausencia de insulina sobre el tejido muscular, sobre el tejido adiposo, va a incrementar la cantidad de glucagón y va a generar, obviamente, ese aumento en la producción de insulina, la gluconeogénesis, con, obviamente, a partir de los ácidos grasos y haciendo este proceso de beta oxidación, se llega a la producción de cuerpos cetónicos y, obviamente, las consecuencias bien las hemos revisado. Entonces, estos aspectos son importantes y quizás nuestro papel va a ser intervenir sobre esto y ya hablaremos de algunos detalles importantes, y es que la insulina también tiene un papel fundamental en la posibilidad de internalizar algo del potasio disponible y generar en algún momento una posibilidad de algo de hipocalemia, pero que vamos a revisar qué es lo que queríamos tener en consideración cuando quizás no tenga la posibilidad de tener valores de potasio cercanos y a la mano. Entonces, el desarrollo de la resistencia periférica transitoria y un estado procoagulante tiene que tener también algunas consideraciones. Recuerden que los pacientes que están en emergencias hiperglicémicas, estén infectados o no, también pueden tener elevación de citoquinas proinflamatorias, pueden tener o estar febriles por aumento del factor de necrosis tumoral alfa, aumenta la interleuquina 6 y la interleuquina 8, podemos tener incluso a veces aumento de la proteína C reactiva, especies reactivas del oxígeno y productos de perioxidación lipídica por ese efecto metabólico que está ocurriendo. Pero también tengo que recordarles que quizás una de las primeras causas por las que se genera cetoacidosis diabéticas es por cuadros infecciosos, que se relacionan también con aumento de las interleuquinas, aumento de la liberación de proteína C reactiva y pues liberación de factor de necrosis tumoral como mediador importante en la producción de fiebre. Hay elevación de algunas sustancias procoagulantes como inhibidor del activador tisular del plasminógeno, sustancia fundamental en la activación de la fibrinolisis y agentes grasos libres. Entonces, ahí hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Básicamente, la cetoacidosis diabética tiene tres cosas. Tiene hiperglicemia, que no es tan marcada como el estado hiperosmolar hiperglicémico. Hay cetosis y hay acidosis metabólica. Y estas tres se conjugan para producir este síndrome al que debemos darle manejo en todas las direcciones, con toda seguridad con algo de deshidratación y con toda seguridad con algunos trastornos hidroelectrolíticos asociados. Los factores que suelen desencadenar generalmente
puede ser las infecciones, cuadros inflamatorios como la pancreatitis, la colecistitis, insulina insuficiente por suspensión o por dosis inadecuadas, las isquemias como la enfermedad coronaria, los síndromes neurovasculares agudos y las isquemias mesentéricas, el debut o el inicio de la diabetes tipo 1. Iatrogénica, podríamos decir sí, no, pero algunos medicamentos podrían desencadenarla el uso de esteroides, las tiazidas y la falta de insulina, y la intoxicación por alcohol o cocaína. Y algunas de ellas podrían estar relacionadas también con un estado de gestación o embarazo. Entonces siempre lo tengan pendiente, pero siempre recuerde que la primera causa que se debe descartar son las infecciones. Cuando tengas el paciente en la emergencia, en la unidad de terapia intensiva, es obligatorio buscar infecciones de tejidos blandos, buscar que no se nos vaya a pasar nada, que no vamos a tener una sepsis urinaria o algunas sepsis no tan evidentes porque a veces pasan desapercibidas. Generalmente una cetoacidosis no se da de forma inmotivada, simplemente da por capricho, ¿no? Siempre hay que buscar una causa desencadenante que suele ser muy importante. El diagnóstico es fundamental, la historia clínica es clave para lograr el abordaje adecuado. Pueden haber síntomas de descontrol glicémico por unos días, aunque algunas veces no hay síntomas previos. Y los síntomas de la cetoacidosis suelen evolucionar muy rápido. En menos de 24 horas los pacientes están en muy malas condiciones. Es bien particular y acá en la unidad de terapia intensiva, especialmente en la unidad de cuidados especiales, tenemos pacientes que ya son conocidos en el servicio. Algunos pacientes que dicen que se comieron un cuadrito de chocolate o que hicieron cosas muy menores, pero muchas veces se ha asociado, por ejemplo, a estilos de vida complicados, consumo de alcohol, ingesta de algunas sustancias psicoactivas, especialmente de cocaína, y bueno, aquí con alguna frecuencia los tenemos que recibir en la unidad, con una particularidad, y es que cuando se sienten mejor al siguiente día, cuando están mejor de cifras glicémicas, suelen pedir alta voluntaria. Ellos quieren ya que se les dé de alta y se quieren ir y continuar, pero muchas veces los pacientes que no han finalizado su estabilización y manejo inicial, a veces piden alta voluntaria y vuelven a ingresar al servicio de nuevo porque no se ha solucionado la crisis hiperglicémica. Están con mejores valores de glucometría, pero sí continúan aún en cetoacidosis. Los síntomas de descontrol glicémico en general pues van a ser la poliuria, la polidipsia y a veces la pérdida de peso. La polifagia a veces se ha descrito en algunos trabajos, sin embargo estos son algunos de los síntomas más importantes, pero no los únicos. También tenemos la deshidratación, la presencia de vómito, en algunos pacientes asociado no a la gastroparesia diabética, el dolor abdominal bastante común en muchos de los pacientes, la alteración del estado de conciencia y ese aliento que llaman a frutas. Toda la vida han dicho que huele a frutas, que huele a manzanas podridas, y a mí me huele al removedor de uñas. Acá le decimos al removedor, no sé cómo le dirán en Perú. Acá con lo que quitan el esmalte de las uñas, que básicamente pues es acetona, a eso es a lo que suele oler el aliento de los pacientes con cetoacidosis. Es un olor bien particular que básicamente se deriva de la producción de los cetoácidos. Entonces, es importante. Y, por supuesto, esa frecuencia respiratoria que trata de barrer un poco de CO2 como medio de compensación en la bien conocida acidosis metabólica. Al examen físico puede encontrar un paciente taquicárdico, hipotenso, taquipnéico con esa conocida respiración de Kussmaul, compensatoria, con la piel seca, con alteración del estado mental, y puede ser normotérmico o podría estar febril por lo que habíamos mencionado. Se necesita una reanimación adecuada, vigorosa, dirigida por metas racional y fisiológica para lograr el objetivo de manejo de la deshidratación y luego manejar los objetivos que siguen. De acuerdo al nivel de complejidad donde nos encontremos, vamos a necesitar algunos paraclínicos adicionales importantes, hemograma, una glucosa plasmática formal, porque generalmente las glucometrías cuando son mayores de 500 aparece simplemente high y no conocemos el valor, y va a ser muy útil para la correlación o por la corrección del sodio con respecto al valor de glucosa. Bunicreatinina y la relación bunicreatinina, un análisis, un electrocardiograma y una placa de tórax. Vamos a necesitar electrolitos, determinar la osmolaridad sérica, las cetonas en sangre y en orina y los gases arteriales. Y más adelante, pues, unos hemocultivos, orocultivos y cultivo de secreciones para poder buscar de forma activa un cuadro infeccioso probable posible desencadenante. Eso es más o menos lo que tenemos que tener en consideración. La medición rápida de cetonas en orina ha sido una cosa de la que se han valido de forma importante algunos servicios de urgencias
de no tan alta complejidad y miden con un método de nitroprusiato la presencia de acetona y de acetoacetato, pero no determinan los niveles de beta hidroxibutirato, y para convertirlo pueden agregarse unas gotas de peróxido de hidrógeno a la muestra de orina, que ha sido una de las cosas que se han establecido para tratar de buscar. Sin embargo, si yo no tengo la posibilidad de hacer la determinación y tengo un paciente con una crisis hiperglicémica, pues debería iniciar rápidamente el proceso de remisión a un lugar donde tenga la posibilidad de determinar gases arteriales e iniciar el manejo. Yo personalmente soy un convencido de que los pacientes podrían llegar a recibir un manejo en centros no tan complejos, con cuadros de cetoacidosis no complicadas, porque ya cada vez más con el advenimiento de máquinas de gases arteriales más portátiles y de cartuchos más fáciles de manejar, como el iStat, nosotros podríamos llegar a hacer una aproximación muy adecuada. Incluso hay cartuchos de STAT en los que se puede hacer determinación de electrolitos, y es que el valor de la calemia es el que nos preocupa, pero eso requiere entrenamiento para ese propósito. Cálculos hechos para conocer un adecuado enfoque diagnóstico, que es lo que deberíamos hacer. Entonces, el cálculo de la anatremia verdadera, que la necesitamos saber. La anatremia puede estar normal, elevada o baja, y la anatremia real más o menos nos la determinamos de acuerdo al sodio sérico medido más 1.6 por cada 100 miligramos de glicemia por encima de 100, que es un valor importante. Entonces, esa es la fórmula para determinar el valor del sodio real. El cálculo del sodio corregido, entonces el sodio corregido es igual al sodio medido en miligramos por decilitro más la glucosa en miligramos por decilitro menos 100 sobre 100. Y con eso conoceremos el valor real del sodio, que es muy importante. Sobre todo si es que estamos pensando en una cetoacidosis con una hipernatremia, porque bien sabemos lo que implica la corrección del sodio, que básicamente pues no tenemos tiempo de hablar de ese tema tan interesante, que son las disnatremias y las implicaciones que tiene la corrección tanto de la hipo como la hipernatremia. El cálculo de la osmolaridad efectiva tiene algunos aspectos fundamentales. Entonces, básicamente hay una osmolaridad que la podemos definir de acuerdo a la forma en la que se determinan los electrolitos, y básicamente es 2 por el sodio más la glucosa dividido 18. El BUN o la urea no la tenemos en cuenta porque difunde libremente. Entonces es una cosa bien importante, no hay que tenerlo en consideración, y eso lo tenemos que tener en consideración ahora de forma importante. ¿Qué es lo que deberíamos hacer básicamente para tener en cuenta la determinación de esa osmolaridad efectiva? La brecha aniónica la podemos calcular y es importante. A veces las tirillas de los gases arteriales lo pueden hacer y pueden calcular el anion gap, pero la brecha aniónica provee un estimado de la cantidad de aniones no medios del suero, albúmina o cetoácido, y se calcula restando los aniones mayores medidos, el cloro y el bicarbonato, el mayor cantidad medio, que es el sodio. Y los valores por encima de 12, que se ha utilizado en términos generales como una medida, hablan de una brecha aniónica elevada o ese anion gap. ¿Y el potasio qué? Que el potasio siempre preocupa bastante, porque muchos pacientes podrían llegar a tener arritmias graves por hipocalemia. Entonces, la calemia verdadera, por el aumento en las pérdidas y porque usualmente hay déficit aproximado de entre 5 miligramos por kilo de potasio, la calemia puede ser normal. Entonces, básicamente hay que seguirla, hay que determinarla, y recuerden que la monitoría es muy útil. Los cambios pueden ser útiles y el electrocardiograma me suele ser una medida importante para encontrar cambios sensibles, especialmente cuando no tengo la posibilidad de medir electrolitos. Entonces vale la pena tenerla en consideración. Con respecto al fosfato y a la fosfatemia, el fósforo desciende y suele haber hipofosfatemia, pero la fosfatemia suele ser normal o incluso elevada al inicio de la acidosis y cuando hay deficiencia de insulina. Entonces, generalmente en las unidades de cuidado intensivo estamos determinando los niveles de fósforo, especialmente en los pacientes con alimentación parenteral, pero ya sabemos que los pacientes con cetoacidosis también es un reto importante la determinación de los niveles de fosfato y intervenir. Recuerden que la mayoría de las veces cuando reponemos fosfato, lo reponemos con fosfato potásico, entonces hay que tener en cuenta también el valor de la calemia a la hora de reponer fosfato. Hay que determinar amilasas y lipasas, porque una causa importante puede ser la pancreatitis, y se han reportado aumentos de entre el 21 y el 79% de las amilasas en pacientes con cetoacidosis, sin que tenga o esté mediando básicamente una pancreatitis. Sin evidencia de pancreatitis, como les había dicho, no se relaciona con síntomas asociados. Una lipasa puede ayudar a diferenciar una pancreatitis, aunque también puede elevarse.
pacientes pueden hacer leucocitosis, pueden tener aumento de reactantes y se relaciona con el grado de cetonemia, la liberación de catecolaminas y cortisol, y usualmente pueden haber hasta más de 25.000 leucocitos con formas inmaduras y pandemia, incluso por encima del 10%, que va a hacer pensar en infección y continúa siendo la primera causa. Como habíamos dicho, era la primera causa de cetoacidosis, entonces no nos vamos a quedar tranquilos pensando que es un estado proinflamatorio per se, sino que generalmente se puede asociar a infecciones. Los criterios diagnósticos entonces van a ser, para la cetoacidosis diabética, la glucosa generalmente para los estados no graves suele ser mayor de 250, pero no tan elevada. El pH va descendiendo en la medida que sea más severo, en las leves de 7.25 a 7.30, en las moderadas de 7 a 7.24 y en las severas incluso por debajo de 7. Hemos recibido pacientes con valores de pH casi que incompatibles con la vida, con el subsecuente consumo de bicarbonato, incluso a veces es inmedible en la máquina de gases arteriales. Bueno, indeterminable porque la máquina no mide el bicarbonato, lo calcula realmente. Las cetonas en orina van a estar positivas siempre, en orina y las cetonas en sangre, o séricas, el valor efectivo de las molaridades es variable, pero en general no está tan alterada, excepto cuando están muy hiperglicémicos. El anion gap, generalmente en los leves está mayor de 10, pero no muy elevado, y en la moderada y severa muy alto. Y hay alteración del estado de conciencia, especialmente en los severos, incluso llegando a estar en estado de coma, que puede llegar a requerir aseguramiento de la vía aérea como una medida adicional de soporte. El manejo inicial siempre será la monitoría, inicialmente el enfoque del ABCD, como lo quieran llamar, a XABCD, CABCD, como quiera que sea, es una discusión eterna, pero que siempre muy importante, vía aérea, ventilación, circulación, estado de conciencia, determinar desencadenante y enfoque su diagnóstico y manejo, haga glucometrías cada hora y es necesario, y determine el estado de volumen y la volemia, en la forma en la que tú puedas hacerlo. Si tú tienes una posibilidad de administrar volumen y buscar llenado capilar, pulsos distales, presión arterial, diuresis, perfecto. Y si tú estás entrenado y sabes hacer ecografía al pie de la cama del paciente, conoces algo de POCUS y algo de capacidad de valorar volumen intravascular con ecografía, fantástico. Cualquiera de los métodos es una buena posibilidad, aunque pues ahora cada vez somos más amigos del ecógrafo para hacer esa valoración detallada y juiciosa del estado hemodinámico a partir de la determinación de algunas mediciones que hacemos en la cama. Este cuadro horrible, pues básicamente es el enfoque de las crisis hiperglicémicas, tanto la cetosis como el estado hiperosmolar hiperglicémico, y pues es básicamente lo que hemos venido hablando, no hay muchas diferencias, solamente lo quería poner allí como de manifiesto, y es la propuesta que ya lleva más de 12 años del doctor Kitarchi en el diabetes Inker, aunque evidentemente han habido algunos cambios importantes en los últimos años. Las metas de hidratación y de manejo con volumen, la idea es una reexpansión del volumen intravascular, tratar de mejorar y restaurar la perfusión renal, sin inducir el edema cerebral por rápida reducción de la osmolaridad plasmática, aunque no es lo que me preocupa en la cetoacidosis, me preocupa mucho más aún en el estado hiperosmolar hiperglicémico por la producción de los osmoles idiogénicos en el sistema nervioso central, que podrían bien favorecer la presencia de edema. No es una complicación común y básicamente arrancamos de acuerdo al cuadro con una reposición de hasta 3 o hasta 6 litros incluso que pueden haber. La dosis la dejo como pregunta, porque muchos de los trabajos de Kitarchi decían arranque con 1 litro por hora, y luego en la segunda hora otro litro más, para la tercera y cuarta hora 500 cc, 500 cc, pero uno debe valorar qué tan deshidratado está el paciente y debe hacer una valoración formal de ese manejo. ¿Qué líquido utilizar? ¿Lactato de Ringer o solución salina? Podemos utilizar unos y otros, algunos son enemigos del lactato de Ringer por la cantidad de potasio. A mí no me preocupa, yo prefiero en particular el lactato de Ringer por encima de la solución salina, porque cuando utilizo valores muy elevados o cantidades muy elevadas de la solución salina, pues entonces puedo también generar ahí una acidosis mixta, hiperclorémica, por supuesto, por la cantidad de cloro que supone. Honestamente, y no basado en ningún trabajo, a mí no me gusta mucho la solución salina, excepto en los pacientes neurocríticos. De resto, no soy muy amigo. Hay mejores posibilidades, hay soluciones multielectrolíticas y demás, pero no son de las que más tenemos acceso en Latinoamérica.
Para reponer volumen con solución salina o con lactato de Ranger, podemos arrancar con 15 a 20 mililitros por kilo para la primera hora, hora y media, y mantenernos así las primeras 4 horas. Más alto y rápido si están en estado de choque, sin pasar generalmente de 50 mililitros por kilo en las primeras 4. Y luego las infusiones continúan a razón de entre 4 y 14 mililitros por kilo de solución salina, más o menos entre 250 a 250 500 por hora si hay hiponatremia, y de 250 a 500 mililitros hora si no hay hiponatremia está elevado, con solución salina al punto 45. Se hacen o realizamos ajustes dependiendo de la hidratación, la diuresis oral y los niveles de electrolitos. Y si quieren hacer otro manejo para hipernatremia, como la posibilidad de utilizar agua libre, pues quizás no sea una muy buena idea en los pacientes diabéticos. Puede haber algo de gastroparesia, algo de disminución del vaciado gástrico, que hace que el agua libre que se administre tal vez no sea tan útil como utilizar otras medidas. Cuando los pacientes tengamos que manejarles la hipernatremia, quizás tengamos que cambiar de alternativa más adelante. Una vez que la glicemia llegue a 200, algunos dicen a 250, deberíamos iniciar dextrosal 5 o utilizar solución o solución al punto 45 para poder continuar la infusión de insulina hasta que se resuelva la cetonemia o hasta que mejoren los valores de bicarbonato. Esto se tiene en cuenta para hacer ajustes para evitar hipoglucemias, que obviamente serían deleterias. Entonces, de 200 a 250, lo que solemos hacer es dextrosal 5, continuar con la infusión de insulina sin ninguna duda, y para algunos lugares el valor de referencia de bicarbonato para detener la infusión y arrancar con el esquema basal bolus y iniciar la vía oral, en general es bicarbonatos por encima de 18. Y con respecto a la insulina, esto sí genera bastante discrepancia. ¿La vamos a poner intravenosa o la vamos a poner en bolos subcutáneos? ¿Vamos a poner solamente cristalina o las análogas actuales funcionan? Las dos son efectivas, tanto bien como en bolos subcutáneos, y podríamos incluso en las situaciones no complicadas utilizar análogas, utilizar insulinas de rápida acción. Es una posibilidad. Iniciar después del bolo de solución salina, a no ser que el potasio inicial sea menor de 3.3. Si tenemos un potasio bajo, deberíamos reponerlo y podemos utilizar insulina cristalina o la insulina regular con esquema tradicional y el que se denomina esquema moderno, que es en el que se pone un bolo y luego se continúa con la infusión. Y se puede utilizar insulina glulicina en lo que se denomina un esquema tradicional. ¿Cómo funciona? El esquema tradicional de insulina cristalina glulicina implica la administración de un bolo de 0.1 unidad por kilo IV y una infusión de 0.1 unidad por kilo IV. Y el moderno de insulina cristalina es sin bolo, con una infusión de 0.14 unidades por kilo hora. Los dos funcionan muy bien, los dos yo he tenido la posibilidad de utilizarlos, y básicamente el quick del manejo de la cetoacidosis va más allá de la hidratación, porque lo que yo debería buscar es una reducción entre 50 a 75 miligramos por decilitro por hora o más en la reducción de la glucemia, y de no lograrse ese propósito debería duplicar la dosis de infusión hasta lograr la meta de reducción para que se continúe con esa reducción constante. Al llegar a los 200 miligramos por mililitro, como les decía, se reduce o se puede reducir a 0.02 a 0.05 unidades por kilo hora para mantener la infusión continua con dextrosa, como les he dicho, para mantener las glucometrías que esperamos en metas, y obviamente seguimos tomando gases arteriales con alguna frecuencia. Puede ser cada 6 horas para poder determinar si es que hemos corregido la acidosis metabólica. Con respecto a la administración de potasio, la reposición de potasio debe tener en cuenta que es un catión osmóticamente activo y aumenta la osmolaridad de la solución salina, dejándola y convirtiéndola en una solución hipertónica, mientras que no lo hace cuando se hace con solución al punto 45 si se agregan hasta 40 mil equivalentes, hasta 2 ampollas. No debe iniciarse hasta que la calemia, o no debería iniciarse si la calemia es menor de 5.3 y que tenga una diuresis adecuada. La meta debería estar aproximadamente entre 4 y 5, y deberíamos agregar hasta máximo 40 mil equivalentes en solución salina del punto 45. Son más o menos como los aspectos importantes que deberíamos tener en cuenta. Recuerden que cuando nosotros tenemos pacientes, no hemos podido determinar la calemia, y son pacientes con tendencia a la hipocalemia,
lo que va a terminar por suceder es que pueden llegar a tener arritmias graves precisamente por hipocalemia. Respecto al bicarbonato, el que denominamos amigo extremo, los estudios han puesto o nos han puesto a pensar en la posibilidad de ponerle bicarbonato a los pacientes con pH de 6,9 a 7,1 y no ha demostrado reducción en la mortalidad y en la morbilidad, y es un problema mayor porque lo que termina pasando es que los gases parecen lucir mejor, pero la causa no se ha solucionado. Sigue habiendo una cetosis, sigue habiendo producción de cuerpos cetónicos, sigue habiendo producción de beta-hidroxibutirato, mientras yo mejoro un poco el valor del pH, y por supuesto no es una razón. La recomendación es que podría aplicarse en pacientes con menos de 6,9 a una dosis de no 100 mil equivalentes por litro, pero siguiendo solucionando las causas que son subyacentes. Entonces, sin olvidar que la administración de insulina es importante y hacer lo que debemos hacer. Si el pH sigue en 7 después de este bolo, puede repetirse cada 2 horas hasta mejorarlo, siguiendo obviamente con la infusión de insulina. La resolución de la cetoacidosis diabética, podemos decir que primero se corrige la hiperglicemia con una glucosa menor de 250 y después se corrige la cetoacidosis cuando hay un pH mayor de 7,3 y un bicarbonato mayor de 18 horas. Los criterios entonces serán la glucometría, una glicemia menor de 200 y dos de los siguientes: un bicarbonato mayor de 15, un pH mayor de 7,3 o una anion GAP menor de 2. Esos son los criterios de resolución. Y obviamente, como yo les decía, uno puede iniciar el esquema de basal bolos y inicio de la vía oral con un bicarbonato por encima de 18. Del paso de insulina subcutánea. Al tener criterios de control de la crisis, podría iniciarse la insulina subcutánea, y para prevenir la recurrencia de hiperglicemias o cetosis, se debe continuar por 2 horas más la infusión de insulina como terapia puente. Si el paciente va a permanecer en ayuno, es preferible continuar con la infusión y con los líquidos endovenosos, y por alguna razón va a ir a cirugía o algo así. Del estado hiperosmolar hiperglicémico vamos a hablar algunas cortas palabras que son importantes, y es que hay un déficit parcial de insulina, hay un poco, pero no lo suficiente como para evitar la hiperglicemia, pero sí como para evitar la lipólisis, o sea, para no necesariamente activar la vía de la cetogénesis. Hay mayor grado, mucho mayor grado de deshidratación, porque generalmente hay más hiperglicemia. Recuerden que el mecanismo que explica la deshidratación en los pacientes que tienen un estado de hiperglicemia es que el dintel de la glucosa es de 180. Por encima de 180 no se puede reabsorber y obviamente se genera glucosuria, y obviamente va a generar una diuresis bien interesante, bien marcada. Entonces hay mayor grado de deshidratación, mayor tiempo de evolución, disminución de la ingesta de líquidos, y muchos pacientes de esos pueden tener un menor porcentaje de agua corporal total por esa diuresis osmótica que se ha generado, que es bastante importante. Entonces, la fisiopatología de las dos comparten algunas vías comunes, básicamente la vía de la hiperglicemia, y esta va a generar una glucosuria importante, esa diuresis osmótica, con una pérdida importante de agua y electrolitos, y va a haber una deshidratación que va a generar ese aumento importante en la osmolaridad sérica. Básicamente, los pacientes con un estado hiperosmolar hiperglicémico son pacientes que suelen tener unas glucometrías muy elevadas, generalmente por encima de 600, un pH en los gases arteriales con valores más o menos normales, el bicarbonato conservado y normal, poca cantidad de cetonas en orina, obviamente una muy poca cantidad de cetonas en sangre. La osmolaridad plasmática siempre será mayor a 320, el anion GAP es variable y pueden haber alteraciones serias del estado de conciencia. El manejo inicial del tratamiento, el manejo del paciente agudo será exactamente el mismo. Monitorizar a nuestro paciente, proveer apoyo a la vía aérea, darle manejo sintomático, ventilarlo. Si está muy deshidratado, iniciar el manejo con cristaloides. Si el estado mental lo merita, podría requerir aseguramiento de la vía aérea. Las medidas necesarias que bien deberíamos iniciar tanto en la terapia intensiva como lo podríamos hacer en cualquiera de los escenarios. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes de las emergencias hiperglicémicas, que realmente es muy interesante. Básicamente, para la mayoría de ellas,
Lo que nosotros tenemos que hacer, y nuestra piedra angular será una reanimación juiciosa, una reanimación detallada, buscar una causa desencadenante. Sobre los pacientes es muy importante desde el punto de vista de salud pública que continúen con un buen seguimiento, a veces incluso por manejo con endocrinología, que se utilicen las insulinas adecuadas, las dosis adecuadas, educarlos en el uso de utilizar de forma adecuada el glucómetro, que cuando no se logran las metas, consultar rápidamente. Muchas de las cetoacidosis pueden ser manejadas y de forma más sencilla cuando llegan a no ser complicadas, y quizás esos aspectos terminan siendo bastante positivos. Entonces, estos tópicos eran los que quería compartir con ustedes. Dejé un lapso por si hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario adicional que podamos aclarar, alguna cosa que valga la pena mencionar y aumentar o ampliar si fuera el caso. Y si no es así, pues les agradezco enormemente por esta invitación, siempre a su servicio y a disposición para lo que les pueda atender. Y bueno, bastante agradecido por esta jornada que realmente ha sido bastante fructífera. Bien, agradecemos al doctor Alejandro Gómez por su ponencia en lo que respecta a la manejo de hiperglicemia en emergencia. Doctor, unas preguntas que nos formulan los espectadores. Ah, en base a lo que he expuesto, doctor, en un paciente en hemodiálisis, ¿cómo manejar el estado hiperesmolar? Esa es una muy buena pregunta, pero en primera instancia uno está temiendo bastante porque son pacientes que no pueden estar en hemodiálisis y que pueden o no tener diuresis, ¿cierto? Muchos pacientes que están en hemodiálisis definitivamente su diuresis es cero, básicamente. Entonces uno arranca a hacer reposición con volumen un poco menos vigorosa y guiada. Algunos aspectos importantes es que arrancas a darle líquido, sobre eso no queda duda, porque obviamente va a estar deshidratado, esté o no esté en hemodiálisis. Entonces lo vas a monitorizar, vas a estar pendiente que no se desature, que no empiece a presentar sobrecarga de volumen y de pulmonar. Y si es que ese fuera el caso, y cuando empecemos a tener signos de sobrecarga, sin ninguna duda vamos a tener que llevarlo a terapia de reemplazo, vamos a tener que dializarlo, y obviamente es una diálisis que tiene que estar bien planificada con el nefrólogo para que no vamos obviamente a sacar más de lo que necesitamos, para que obviamente esa reanimación sea adecuada. Entonces, sin temor arrancamos la administración de volumen, tenemos que arrancarla y tenemos que remitir al paciente donde se le puede hacer la terapia de reemplazo renal que requiera. No vamos a negarle reanimación con volumen por el hecho de que el paciente tenga enfermedad renal crónica y esté en terapia de reemplazo. Somos un poco más cautos, pero lo hacemos sin ninguna duda. Doctor, otra consulta. ¿Algún protocolo donde nos indique o nos guíe un manejo del uso concomitante de solución salina y solución glucosada? Siempre, claro, con infusión de insulina. Muy bien. Bueno, en general, más allá de un protocolo y más que guiarte con una infusión en particular, la razón fundamental que deberíamos tener en cuenta cuando los glucometrías están por debajo de 250 de 200, por eso nosotros hacemos glucometrías cada hora, y cada hora ajustamos tanto la infusión de insulina como la infusión de dextrosa para tratar de llevar las glucometrías a la meta que queremos. Los pacientes pueden estar perfectamente entre 100 y 180, y a eso nos basamos. Entonces, nosotros no nos basamos en un valor, porque ese valor lo tenemos que ajustar hora por hora de acuerdo a los valores de la glucometría para lograr las metas que requerimos.